Buenas tardes. En esta hora quiero compartir con ustedes una breve meditación que he titulado Venid a mí y descansad. Esta meditación está basada en el pasaje que encontramos en Mateo 11, 28 al 30. Les quiero leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dios, quien es nuestro Creador, sabe que necesitamos descanso. Nos diseñó para trabajar 6 días a la semana y descansar el séptimo. Él mismo creó el universo en 6 días y al séptimo día descansó. Él estableció para nosotros el séptimo día como el día en el que pudiéramos descansar y el día en el que pudiéramos adorarle. Dios sabe que necesitamos ser renovados física, mental, emocional y espiritualmente. Este es el principio que aprendemos del establecimiento del día de reposo. Necesitamos descansar. Sin embargo, la gente de nuestros días, la gente de nuestro tiempo, se ve atrapada en un constante trabajo, en el constante estar haciendo algo. Muchos viven bajo la idea de que el tiempo es dinero, de que el tiempo es oro, y por lo tanto no se pueden ni se deben dar el lujo de malgastar el tiempo en descansar. En nuestro tiempo trabajamos horas extras, trabajamos dobles turnos, tenemos 2 o hasta 3 trabajos, todo con el propósito de tener cada vez más y ser nuestros propios proveedores. Aun cuando tenemos el tiempo para descansar, no sabemos cómo descansar. Por ejemplo, las vacaciones. ¿Cuántas veces no regresamos de las vacaciones diciendo que necesitamos tiempo para descansar de las vacaciones? O, por ejemplo, ahora que estamos encerrados, a pesar de que algunos de nosotros tenemos más tiempo y lo podríamos aprovechar para descansar, terminamos el día agotados después de haber hecho esto y aquello. Nos cansamos porque creemos la mentira de que dependemos de nosotros mismos para satisfacer nuestras necesidades. Creo que podríamos todos estar de acuerdo en que necesitamos todos descansar para mantener una buena salud física, emocional y espiritual. Y es lo que nos dice la ciencia y es lo que nos dicen los médicos también. La tragedia es que a pesar de estar conscientes de eso, continuamos llenándonos de estrés hasta explotar o hasta enfermarnos. Por esa razón, la Biblia una y otra vez nos remarca este principio. Necesitamos descanso y por lo tanto necesitamos aprender a descansar. Especialmente después de la caída, el hombre y la mujer tenemos que aplicar este principio del descanso a nuestras vidas, no solamente para descansar del trabajo físico, sino para descansar en todas las demás áreas de nuestra vida. Pero ¿cómo aprendemos a descansar? Jesucristo nos muestra cuál es el verdadero descanso y cuál es la mejor manera de hacerlo. En el pasaje que leímos, Jesús nos hace la invitación: venid a mí. La invitación es para aquellos que están cargados, que están cansados, que están agobiados. La invitación de Jesús no es para los que creen que pueden continuar, para aquellos que son autosuficientes, para aquellos que creen o se ven que tienen suficientes fuerzas todavía para continuar. Esa invitación no se dirige a quienes han confiado en algo más y entonces se sienten fuertes, se sienten refugiados y se sienten apoyados en eso en lo que han confiado. No es para ellos esa invitación. La invitación que Jesús hace, la hace para quien se da cuenta o quien reconoce o es consciente de que no puede más, de que no tiene fuerzas para seguir, que no tiene más recursos ni más opciones. Por eso Jesús nos dice: vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados. Entonces esta invitación va a llamar la atención de quien reconoce que está cansado y agobiado. Pero si no te sientes cansado y agobiado, entonces vas a pensar que esa invitación no es para ti y seguirás tu camino.
La invitación de Jesús implica que quien la acepta debe tomar la decisión de dejar de hacer lo que está haciendo, debe dejar de hacer las cosas como las ha venido haciendo, e implica que debe dejar el lugar en donde está parado en ese momento y entonces tomar la decisión de ir hacia Jesús, porque la invitación dice, venid a mí. La invitación de Jesús continúa de una manera un tanto extraña. Nos dice, tomad mi yugo o, como dice la nueva versión internacional, carguen mi yugo. Si usted creció en el campo o tiene alguna referencia del trabajo en el campo, recordará o estará familiarizado con la palabra yugo, que es la misma palabra o es un sinónimo de la palabra yunta. Yugo o yunta es un objeto de madera que une a un par de bueyes para juntar las fuerzas de ambos y llevar a cabo el difícil trabajo de arar o de preparar la tierra o el campo para sembrarlo. Lo podemos ver en la imagen que está en sus pantallas. Ahora, en un lenguaje metafórico, el yugo simboliza dos cosas, o puede simbolizar dos cosas. La primera es que simboliza una carga pesada, una carga que se debe llevar porque es sobre los hombros. Pero también el yugo simboliza una unión. En este último significado es el que Pablo utiliza cuando dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Ahí está la palabra. No os unáis en yugo desigual. En las yuntas generalmente se ponía a un buey joven o menos experimentado en andar en la yunta, junto con uno más experimentado, para que el joven fuera entrenado y guiado por el más viejo o experimentado en la yunta a la hora de trabajar en el campo y arar la tierra. Cuando Jesús nos dice, tomad mi yugo o carguen mi yugo, nos está invitando a ser entrenados y guiados por Él. Nos está diciendo que la manera en que podremos hallar el descanso verdadero que necesita nuestra alma es uniéndonos a Él. Si estamos unidos a Él a través de su yugo, no tendremos manera de ir a otro lado. De esa manera le podremos seguir, de esa manera vamos a ir por donde Él va. No podremos seguir nuestro camino e iremos por el camino que Él va. Así como el buey más experimentado seguía las instrucciones del agricultor, Jesús sigue los mandamientos en obediencia perfecta a su Padre Celestial. Y si nosotros seguimos a Jesús, por consecuencia seguiremos también los mandamientos de Dios el Padre. Pero para poder cargar el yugo de Cristo necesitamos ser como Él es. Jesús nos dice que Él es manso y humilde de corazón. Porque necesitamos ser mansos y humildes de corazón para reconocer nuestra necesidad, reconocer que estamos cansados y cargados, reconocer nuestra incapacidad, es decir, reconocer que no podemos seguir, no podemos más. Pero también necesitamos ser humildes para reconocer su capacidad, reconocer que solamente Él nos puede ayudar. En otras palabras, debemos estar dispuestos a dejar nuestros caminos para aprender sus caminos. Y si estamos dispuestos, Jesús nos dice que encontraremos o obtendremos descanso para nuestras almas. Si estamos dispuestos a dejar que Jesús nos enseñe su camino, entonces en el proceso obtendremos descanso para nuestras almas y para nuestras mentes. Esto es un gran consuelo, hermanos. Jesús te dice, ¿quieres descanso? Ven a mí. ¿Quieres poder conciliar el sueño por la noche? Ven a mí. ¿Quieres aprender a descansar? Ven a mí. Déjame enseñarte mis caminos y obtendrás el descanso que deseas. Jesús dice que cuando estemos unidos a Él, cuando estamos arando junto con Él, a pesar de las cosas de este mundo caído, a pesar de que las cosas en esta vida y el pecado y sus consecuencias ponen en nuestra espalda una carga pesada, Jesucristo nos promete que al estar en yugo con Él, su yugo será suave y fácil de llevar. Y entonces nuestra carga será ligera o liviana,
pues Él intercambia nuestra carga por su carga. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sabemos que Cristo tomó nuestra carga en la cruz. Allí llevó nuestro pecado, quitó de nuestras espaldas la obligación por cumplir con las demandas de la ley y cayó sobre él la condenación y la ira de Dios por nuestro pecado. Cuando creemos en Él, cuando somos uno con Él, cuando ponemos nuestra confianza en Él y aceptamos la invitación de ir a Él, entonces se lleva a cabo un glorioso y precioso intercambio. Al creer en Él, nos podremos identificar con Él en su crucifixión. Y de esa manera, como dice Pablo, somos crucificados juntamente con Él. Y Cristo toma nuestro yugo y nosotros tomamos el suyo. Pero en realidad es Él quien toma la carga más pesada y la quita de nosotros. Quita esa tremenda carga de pecado y condenación que llevábamos en nuestras espaldas. Ciertamente, en este glorioso intercambio, quienes ganamos y quienes somos bendecidos somos nosotros. Carguen mi yugo y encontrarán descanso para su alma. Porque en el Cristo crucificado encontramos no solo el descanso físico, sino encontramos el descanso para nuestra alma. Encontramos el descanso que necesitamos que opere profundamente en nuestro corazón. Como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, solo Jesús puede satisfacer nuestra más grande necesidad y nuestra más profunda necesidad. Solo Jesús. A través de su sacrificio en la cruz y de su resurrección, Jesucristo ha abierto la posibilidad de encontrar el verdadero descanso que tenían Adán y Eva en el Edén, pero que lo perdieron por su pecado, por su desobediencia. Solo en Jesús podremos tener el descanso que se encuentra al poder relacionarnos nuevamente con Dios. Encontramos en Jesús el reposo de la reconciliación y la amistad con nuestro Creador y la paz de sabernos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Te sientes agotado? ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes agobiado? Entonces, para poder aceptar la invitación de Jesús, en primer lugar debes reconocer que no puedes más, reconocer que la manera en que has venido haciendo las cosas no ha sido efectiva. Reconocer que en tus propias fuerzas no eres capaz de satisfacer tus propias necesidades. Reconocer que tus propios recursos no son suficientes. Reconocer que estás cansado, que estás agobiado. Ese es el primer paso. El segundo paso es aceptar la invitación de venir a Cristo. Y aquí quiero aclarar algo. No me estoy refiriendo solamente al hecho de venir por primera vez delante del Señor y decirle: Señor, te necesito, yo quiero que tú seas mi Salvador. No solamente se refiere a eso este pasaje. Ahora, si tú no has hecho por primera vez esa decisión, yo te invito a que la hagas. Que tomes esta oportunidad, que hagas un alto en tu vida y le digas: Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Yo te necesito como mi Salvador. Necesito encontrar descanso en ti, al tú llevar mis propias cargas, mi castigo, mi pecado, porque Cristo ya lo llevó en la cruz. Lo único que tienes que hacer es aceptar ese regalo que el Señor te está ofreciendo. Pero esta invitación de Jesús no solamente es para los que no han creído. Esta invitación es también para los que ya han creído en algún momento de sus vidas. Porque esta invitación la ofrece Jesús para quien está cansado, agobiado, agotado y cargado, quizás por las dificultades de esta vida. Recordemos que mientras estamos en este mundo y mientras estamos en esta vida, todavía no hemos sido perfeccionados completamente. Y por lo tanto vamos a continuar luchando contra el pecado y debemos afrontar los efectos destructivos del pecado y sus consecuencias. Por lo cual es muy probable que el día de hoy tú estés cansado, agobiado, cargado, cansado por las consecuencias del pecado,
Por ejemplo, la enfermedad y la muerte son efectos destructivos del pecado sobre nuestra vida. Pero también es probable que tú estés cansado y agotado por las consecuencias del pecado de alguien más sobre ti. O tal vez tú estás cargado o cansado por las consecuencias de tu propio pecado, por tus malas decisiones. Por eso, la invitación de Jesús es a que le llevemos su yugo, a que carguemos con su yugo, a que vivamos en unión con Él. Pero también, como leímos en Gálatas 2:20, la invitación es a que vivas crucificado juntamente con Cristo. Esa es la única manera de encontrar descanso, estando crucificado con Cristo, dejando de vivir ya nuestra vida a nuestra manera y comenzar a vivir en Cristo y a que Cristo crezca en nosotros, a que sea formado en nosotros. ¿Estás enfermo? ¿Estás sufriendo por la pérdida de un ser querido? ¿Estás cansado y desilusionado por cómo has sido tratado por alguien que pensabas que sería leal a ti? ¿Estás cansado por el trato abusivo y las políticas que tienen hacia los trabajadores en tu trabajo y por lo tanto hacia ti? Quizás has sido abusado o violentado físicamente. Estás agotado porque no sabes cómo enfrentar y manejar las consecuencias de tus malas decisiones en la crianza de tus hijos, en tu economía, en tu matrimonio, en tu trabajo. Entonces la invitación de Jesús es para ti. Pero para aceptar esa invitación tienes que hacer algo. Debes hacer un alto en lo que hasta ahora has venido haciendo. Debes reconocer tu condición y desear que esa condición cambie. Y debes reconocer que no puedes más y voltear tus ojos y mirar a quien sí puede. Debes mirar a Cristo y a este crucificado, abriendo sus brazos, invitándote a venir a Él y a vivir en unión con Él. Mira este pasaje de Apocalipsis 3:20, que es un pasaje que también se dirige a los creyentes en Jesucristo. Jesucristo les dice: mira, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y sanaré con él y él conmigo. Si oyes su voz que te está haciendo esta invitación, lo único que tienes que hacer es dirigirte hacia la puerta, abrirla y decirle: Señor, quiero aceptar tu invitación. Ven, entra, cena conmigo. Yo te quiero guiar en oración en esta hora para que en tus propias palabras quizás tú le puedas decir: Señor, acepto esta invitación. Cierra tus ojos. Señor, en esta hora te quiero dar gracias por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, que tú estás ahí siempre invitándonos para darnos descanso, el descanso que profundamente necesitamos. Gracias, Señor, porque tú has provisto, Señor, para nuestra mayor necesidad. Y tú satisfaces, Señor, todo lo que somos. Y en eso hallamos descanso. Gracias porque a través de tu sacrificio en la cruz, a través de tu resurrección, tú, Señor, has abierto el camino para que podamos, Señor, ser reconciliados con Dios, ser amigos de Dios, ser hijos de Dios, y en eso hallar el descanso que necesita nuestra alma. Padre, en medio de las dificultades de la vida, queremos confiar en ti, Señor. Queremos hallar el descanso en ti. Y el día de hoy, Señor, te decimos: aceptamos tu invitación a ir a ti y encontrar el descanso. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús.